la verdad que extrañaba mucho la cancha y aquel momento televisivo que pudimos compartir y que después yo extendí un poco más, me servía para poder tener esa cercanía que necesitaba y que me hacía falta, pero bueno, eh, la falta de continuidad del canal propiamente y después de todo lo que sucede con la pandemia y los deportes y demás, hizo de que me volviera a alejar, pero más allá de eso, hacía rato que estaba pensando la posibilidad de poder largarme como entrenador. Y verdaderamente yo considero que los pasos son muy importantes en cualquier rubro que quieras encarar, más allá de saber de que yo jugué como profesional 23 años y juego al básquet desde que tengo 7. Así que eso no termina no significando nada. O sea, la experiencia está buena, pero hay un montón de cuestiones relacionadas con ser entrenador de básquet que tienen que tener su proceso, su desarrollo, y en eso estoy, en eso estoy. La verdad que encontré en el camino a una persona como Nicolás Casalánguida que me abrió la puerta de su staff y estoy aprendiendo absolutamente todos los días desde hace 2 meses y medio ya. ¿Cómo surge la propuesta y cómo la tomaste vos cuando de repente aparece la chance de moverte en un ámbito conocido pero distinto en cuanto a la función que vas a cumplir y además cuando la propuesta incluye salir de la Argentina y tener que instalarte en otro país como Venezuela? Sí, yo hablaba con Nico, obviamente, porque primero que nos une ser coterráneos, somos de la misma ciudad, de Comodoro Rivadavia, después hemos compartido equipo y él siempre me gasta un poco porque dice que se cansó tanto de pasarme la pelota cuando era un nene y yo era jugador, que ahora me está devolviendo todo con el látigo, ¿viste? Me tiene con el látigo haciéndome hacer cosas. Pero bueno, esa relación hizo que en una comunicación yo le contara lo que estaba sintiendo y él me contó justo que le habían hecho una propuesta de Venezuela y que estaba armando todo a la distancia y dentro de ese armado estaba el cuerpo técnico. Le iban a poner gente de Venezuela a trabajar, de hecho trabaja gente de Venezuela, pero él se sentía bien con alguien de confianza, alguien que pudiera ser su mano derecha en algún momento en este periplo, y ahí aparecí yo y acá estoy. Y la aceptación de la propuesta es trabajo, digamos, es aprendizaje. Fue acá, pero podría haber sido en Argentina, podría haber sido en otro lado. Y lo cierto también es que en Argentina hay como un impedimento que surge a través de los entrenadores. Para estar en un cuerpo técnico de un equipo profesional tenés que tener hechos los cursos de entrenador. Y yo los estoy transitando, así que tampoco podría haberlo hecho en Argentina. Así que tomé la decisión, me pareció una buena oportunidad, sobre todo porque es un corto tiempo, son 3 meses, uno de pretemporada y 2 de burbuja y torneo. Entonces sí que en 3 meses voy a aprender un montón de algo que yo sabía que necesitaba aprender e incorporar, y estoy feliz de hacerlo al lado de Nico, que es, por sobre todas las cosas, una extraordinaria persona. Hablamos con Nicolás Casalánguida hace unos meses ya, también, por supuesto, en plena pandemia, él desde México también le fue excelente y hablamos de toda esta historia de salir al mundo, ¿no? De probarse afuera. ¿Cómo encaraste vos esa experiencia y cómo sentís que te trataron como extranjero llegando a Venezuela en Isla Margarita, donde desembarcaste por primera vez, ¿no? Sí, sí. Te tengo que ser sincero, el básquet siempre es como que está primero. Entonces, sea donde sea, va a estar bien si hay básquet en el medio. Y después, está claro que propiamente con Venezuela es como que hay una incertidumbre, porque a nosotros nos invaden de un montón de cosas cuando consumís medios de comunicación que te hacen dudar. O sea, la primera reacción que tuve, no me la voy a olvidar,
la llamo a mi mamá, que yo soy un viejo horrible de 50 años, pero la sigo llamando a mi mamá para decirle cada cosa que hago durante el día. Y le dije, mamá, me salió un trabajo, me voy a ir a Venezuela. Ay, no, hijito, por Dios, con todas las cosas que pasan. Viste, todo bien de mamá. Y yo le dije, no, mamá, pero tranquila, porque el básquet se maneja de otra manera, es una burbuja, estamos en hoteles 5 estrellas, no hay problema, no pasa nada con todo lo que nosotros vemos en la televisión. Y el básquet siempre estuvo primero para tomar ese tipo de decisiones. Ahora bien, cuando llego a Venezuela y me encuentro, o pensé que me iba a encontrar con algo que a nosotros nos dicen todo el tiempo por los medios de comunicación, la verdad que no es tan así. No es tan así. Es cierto que hay montones de deficiencias y montones de cosas por corregir, pero a nosotros puntualmente nos dicen o nos quieren hacer creer de que Venezuela está en el medio de una dictadura. Y me parece un poco fácil decirlo, mucho más teniendo en cuenta de que nosotros sí vivimos una dictadura. Y acá no matan a nadie, no retienen a nadie, la gente vive con sus problemas sociales y con sus problemas económicos, pero yo no siento desde mi visión de extranjero que acá haya una dictadura, y mucho menos cuando le pregunto a los venezolanos si ellos sienten que están viviendo una dictadura, y todos te dicen que no, que los impedimentos son obviamente económicos, que lo están pasando verdaderamente mal, pero no es lo que a nosotros nos dicen, sin duda. Mirá, yo estuve en Venezuela en el 2013 cuando se disputó el premundial de básquet en Caracas. Sí. Y también sí se puede evidenciar que hay una realidad diferente de lo que se puede vivir en torno a un campeonato, un torneo, una liga, tal vez, en este caso la que están disputando ustedes en el básquet. La gente que vive en un ida y vuelta que está cuidado, tal vez tiene una visión diferente a lo que puede pasar en los barrios profundos, ¿no? Me da la sensación que a veces tenemos que tener una mirada amplia y decir, bueno, lo que estamos viviendo nosotros, que llegamos a un país y estamos en un entorno controlado, con seguridad y más allá de todas las recomendaciones que te dan antes de llegar a Venezuela, es como que hay dos realidades distintas, ¿no? Y también depende en contacto con quién estás. No sé, en el trabajo tuyo en Margarita y ahora que estás en Caracas, si se puede salir un poco de lo que es el entorno de un campeonato en donde los protagonistas están en un entorno que es como una burbuja, ¿no? Podríamos decir también. Sí, entiendo hacia dónde vas, Flor. Nosotros estamos literalmente en una burbuja por una cuestión de bioseguridad. O sea, no podemos salir del hotel directamente. Para el único momento que salimos del hotel es para ir a entrenar o para ir a los partidos, únicamente. Pero lo que yo te digo viene en base a mis consultas con mis compañeros venezolanos, con los jugadores, que también son mis compañeros, con camareros, con gente que la verdad que a nivel económico la pasa verdaderamente mal, pero es como que ese 2013 tuyo también creo que lo vivió Nico. Sí, Nico estaba, sí. Me parece que estuvo, claro. Entonces él me decía, la situación es muy distinta a la de ese momento. En ese momento había protestas, la gente salía a la calle, inclusive armada, y no es la realidad de ahora, digamos. Es distinto. Y probablemente eso es lo que hayas visto vos y lo que no sucede en este momento. Digamos como que la cuestión social está bastante más calmada y el sufrimiento más potente tiene que ver con lo económico. Entonces ahí es donde
donde puede llegar a estar diferente de ese momento que viniste vos al actual. Claro, entiendo. Gaby, ¿y qué percibís vos de la pandemia ahora en Caracas y en Venezuela en general? Porque, bueno, sabés que acá estamos permanentemente recibiendo información, cómo es en Argentina, se debate, se discute y se cuestiona todo en exceso. Dentro de lo que son tus movimientos, trabajando en un equipo de básquet, compitiendo en un torneo determinado, ¿de qué habla la gente en relación a la pandemia hoy en Venezuela? Yo siento como que no tiene nada que ver con lo que se vive en Argentina. Nosotros es como que estamos en Argentina tremendamente pendientes de cuántos casos hay, de cuántas muertes hubo, de qué color es la vacuna, de qué país viene. Es como que estamos más tensos con el tema que acá, ¿no? Sí es verdad que si vos ves un televisor en Argentina, bueno, yo hablo con mi esposa Ana todo el tiempo y me dicen, acá está explotado, hay 35.000 casos por día. Eh, y acá no hay mucho número, digamos. Pero lo que se percibe en la calle es que sí, la gente está protegida, digamos que tal vez puedan tener sus recaudos de bioseguridad, pero no se ve como que viven tan paranoicos con el tema. La verdad que no. Y eso que acá ni siquiera llegaron al millón de dosis. Solamente vacunaron a gente del servicio de salud y alguna que otra más, pero muy poquitas vacunas llegaron acá. Es decir, que no es tema recurrente de conversación la No, pandemia en general. no, no. Y también soy consciente que acá, en este ambiente, como vos bien proponías en la pregunta anterior, es bastante diferente, porque justamente estamos en una burbuja donde los niveles de bioseguridad son altísimos, porque lo que hay que evitar acá es que un jugador se contagie y eso puede provocar un contagio de 300 tipos. Entonces, sí que las medidas son, hasta te diría, extremas. Sobre todo en Margarita, porque nosotros jugamos la primera fase allá y ahí sí que fue muy alto el tema de seguridad. Acá ya es como que está un poco más permisivo. Estamos en una metrópoli, estamos en un hotel que es más de negocios que de vacaciones, como era el de Margarita, entonces entra y sale gente, pero nosotros estamos como en un ala y estamos como más resguardados con el tema. Pero yendo a tu pregunta, la sensación general que yo percibo y que escucho a través de mis compañeros es como que mientras, viste, tengamos nuestro tapaboca, como le dicen acá, que no le dicen barbijo, y las manos, y el alcohol en gel, y eso, estamos bien, podemos salir a la calle, hay mucho tránsito, mucha gente en la calle, no es como un problema. ¿Y qué pasa, Gaby? Bueno, ahora ustedes juegan semifinales, Mañana. instancias importantes del torneo. ¿Hay público? ¿Juegan a puertas cerradas? ¿Cómo se manejan con eso? El otro día, estamos viendo ahora estos días en la NBA que ya hay público y mucha gente en los estadios en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Venezuela? No, acá no. Acá es ingente. Hay sectores donde va gente que pertenece al movimiento de la liga y hay otra gente que está ubicada en un sector de la cancha, que es la gente que está dentro de la burbuja, digamos. Pero no es con público. Los partidos son sin público, son todos televisados y a diferencia de Margarita, que el estadio es grande y que se podían mezclar en distintas llegadas los equipos que venían a jugar el siguiente partido, acá no, acá como hay dos vestuarios grandes solamente, termina un partido, hay que esperar que se vayan todos, entramos lo que venimos después y así. Pero gente en la platea no hay.
Y los argentinos siempre son bien recibidos en Venezuela en el básquet, ¿no? Tenemos unos antecedentes muy buenos y, Bien, bueno, llegan ustedes y me imagino que están en la misma sintonía, ¿no? tremendo, tremendo. No solamente por los antecedentes, sino porque los antecedentes internacionales que se viven y el jugador argentino es como muy valorado. Eh, por un montón de cuestiones, y no es valorado solamente acá en Venezuela, sino en muchos lugares del mundo, eso está más que claro, pero en relación a los antecedentes, acá hubo cuestiones muy marcadas dentro del básquet venezolano que hacen de que los argentinos seamos importantes. Y el hecho probablemente más contundente y más reciente es el Olímpico de México, sí, de México, digo. Sí. Ellos le llaman, a los que participaron en ese torneo, le llaman los héroes de México. No, en serio, no, Como también, claro, que ganaron la final Argentina. claro, como también la clasificación de, al, a los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron los héroes de Portland. Y en aquel Pero, momento, los héroes de Portland, el entrenador era Julio Toro, y el de México, el más reciente, fue Néstor García. Entonces, es como que hay un cariño especial, un respeto especial por los argentinos. Nosotros estuvimos con Néstor en Margarita porque él dirigió a Taurinos de Aragua. Y no sabes, es un rockstar ahí. Sí, un rockstar. Sí, no sabes. Todo el mundo le pedía fotos, todo el mundo le quería hablar, todo. Y la verdad que se lo merece. Néstor, querido, lo quiero un montón. sí, claro. Además, ese torneo en el 2015 lo agarró Argentina un poco flojo en la final después de haber festejado la clasificación olímpica en las semifinales, ganándole a México en México con el estadio lleno, y Venezuela aprovechó la final con Néstor, con el Che García, y se metió en la historia grande del básquet venezolano bajando a Argentina. Así que me imagino que eso es un logro difícil de igualar y que, por lo que me decís, se recuerda y mucho cada vez que desembarca un argentino en Venezuela. Sí, se recuerda y mucho, sobre todo porque ese equipo tenía una camada de jugadores que ahora ya son tipos de 35, 36 años, muy buena, una camada de jugadores muy buena, en donde Néstor tuvo la facilidad que tiene él de imponer un cambio de mentalidad, que es donde él se siente bien, ¿no? Y les cambió la mentalidad, les hizo creer de que podían hacerlo y lo hicieron, y lo respetan un montón y lo quieren un montón. Y de alguna manera yo también siento que yo esté acá hoy en día tiene que ver con eso, y tiene que ver con él. Y que Duró hoy sea Fernando Duró, el entrenador de la selección de Venezuela, tiene que ver con eso. Y que haya dirigido Lucas Zurita Supersónicos en esta burbuja, que Nico Casalandia dirija Guayqueríes en esta burbuja, yo creo que tiene que ver con eso también, porque está muy valorado el entrenador y el jugador argentino. Seguro, seguro. Háblame de la organización, del equipo que te contrata para esta aventura, este paso inicial para vos en un cuerpo técnico de un equipo profesional. ¿Cómo te llevas con eso y cómo es la organización? Bueno, es una organización histórica. Guayqueríes de Margarita es una organización histórica, es uno de los equipos más ganadores de Venezuela. Hace 14 años que no gana nada. Y dentro de esa estructura hubo cambios y obviamente falencia, porque estamos en Sudamérica todavía, ¿no? Entonces, las falencias terminan siendo marcadas, pero más allá de eso, si vamos a hacer una comparación, que siempre son odiosas, la diferencia con Argentina es que en Argentina hay clubes. Y los clubes tienen un presidente y los presidentes se rigen por lo que dicen los socios, ¿no? Acá los equipos tienen dueños.
Entonces, lo que dice el dueño se hace. Y a partir de ahí baja toda una estructura o un organigrama de personas que trabajan. Y bueno, y el dueño muchas veces acepta los objetivos, los desafíos, las propuestas, los proyectos, los programas, y otras veces no. En el caso nuestro, en el caso de Guayqueríes, estamos trabajando excelentemente bien. Tenemos la posibilidad de tomar decisiones todo el tiempo muy abiertamente, y como las cosas están saliendo bien con los resultados, es mucho más notorio, pero sí un equipo que se llama Centauros, que en esta burbuja que todavía no llegamos a los 2 meses de torneo, cambió 4 entrenadores, así como lo escuchás. Insólito, insólito. Pero bueno, todos sabemos que esas son decisiones del dueño. Dice, no me gusta cómo hizo el cambio, afuera. Así. Bueno, viste, cada lugar tiene sus condiciones y las cosas son así. No quiero decir con esto que pasan todos los equipos, ni mucho menos. Simplemente te doy un ejemplo extremo para que vos sepas cómo son los manejos acá, que son bien diferentes a los que tenemos allá en Argentina. Claro, claro. ¿Y a vos personalmente te dio esta chance la posibilidad de desintoxicarte un poco de Argentina o de cambiar de aire, entonces empezar a ver desde otra perspectiva, teniendo esta posibilidad? ¿Cómo te sentís eso personalmente? ¿Cómo lo vivís? Flor, me cuesta un poco decirlo y asimilarlo, pero la verdad que sí. La verdad que fue una desintoxicación, porque por muchos motivos, porque antes decíamos de que allá vivimos las cosas muy al extremo, y la personalidad del venezolano es muy distinta. Más allá de toda una situación económico-social que vienen arrastrando desde hace un montón de tiempo, la gente es tremendamente agradable, tremendamente agradable. Siempre tienen una sonrisa, siempre tienen una buena respuesta. Y a mí eso, bueno, vos me conocés un poco, pero me conocés, y a mí me encanta esto, me encanta el participar, el poder compartir, el tener una linda charla, el divertirnos. Y acá lo encontrás en cada rincón, desde mis propios compañeros, desde los camareros, de la gente que te recibe en el hotel, la gente que está trabajando en la cancha. Es como gente muy agradable a pesar del sufrimiento. Y eso en la vida cotidiana, en el tú a tú de todos los días, te hace bien. O sea, justamente te desintoxica de todo lo malo. Y yo le digo a la gente de acá, que una de las mejores cosas que le pasó a Buenos Aires, que es donde vivo yo, es que se haya llenado de venezolanos. Porque ahora que yo estoy acá me doy cuenta de que hay mucho barbero, muchas mujeres que esculpen uñas y todas esas cosas que se hacen ustedes, las damas, y los delivery, y un montón de cosas que los tipos, viste, siempre están con una sonrisa, siempre, ¿cómo le va? Buenas tardes, te miran a los ojos. Entonces, viste, yo ahora que estoy acá me vengo pensando, digo, claro, porque viven de otra manera, son de otra manera. Entonces, hacen de que vos te sientas bien, y ahí viene esa desintoxicación que decís vos. Que me cuesta decirlo porque yo amo mi país y me gustaría que no estemos tan intoxicados justamente, pero la realidad es que sí, que soy sincero, me hizo bien venir acá. Más allá de que a mí me gusta, viste, conocer otras culturas y ver cómo piensan y ver qué es lo que hacen, y por qué hacen esto y por qué hacen el otro. Pero lo cierto es que acá el venezolano es una persona tremendamente agradable, tremendamente agradable. Qué lindo, qué bueno que lo digas esto también porque, bueno, vos viviendo en Buenos Aires también en lo habitual
tenés ese contacto que quizás en Mar del Plata es menos de muchos venezolanos que han llegado a la Argentina y que están buscando su oportunidad, son felices de conseguir su trabajo y lo cuidan y cuidan a la gente en el trato, y eso se valora mucho en esta Argentina en la que estamos todos enojados y a veces nos tratamos mal, solo por el hecho de que estamos de mal humor, y esa sintonía cambia. Vos lo estás viviendo ahí en contacto con los locales, con los venezolanos, y pasa también, por supuesto, con los que han tenido que irse y eligieron Buenos Aires para tratar de buscar opciones, oportunidades. Sí. Eso me imagino que vos, que sos inquieto y curioso, te debe hacer un poco de ruido, ¿no? Te lleva a la reflexión. Sí, sí, y más de una vez se me ha hecho un nudo en la garganta, que yo encima soy medio llorón, de hablar con gente y decirme, no, mis hijos están en Argentina. Tengo 4 hijos y 3 se fueron a Argentina y uno está acá, bueno, miles de historias, ¿no? Y fueron a buscar un porvenir, algo mejor, acá ya no se puede más, y te dicen así, y a la vez ves cómo son, y decís, qué injusto que es todo, qué injusto que es todo. Y yo muchas veces intento saber o entender por qué son así gente tan sufrida y a la vez tan agradable. Bueno, podemos empezar por el clima, ponele. Sí, claro. En Margarita, yo le preguntaba a la gente, le digo, ¿acá en qué estación estamos? Y me miraban así y me decían, no sé. Digo, ¿cómo no sé? ¿No saben en qué estación están? No, si acá hace todo el tiempo 27 grados, todo el año. Acá no hay estaciones, te dicen así. Y sí, es así. Entonces, tal vez a partir de ahí ya venga la buena onda. Porque yo, por ejemplo, detesto el frío. Y vos sos de Comodoro Rivadavia. Claro, ¿ves el contrapunto? Sí. Entonces, pero también hay gente en Argentina que detesta el calor. Entonces Sí. ya ahí estás detestando algo. ¿Viste? Ya ahí Claro. de mal humor. Acá es imposible, es imposible. El clima perfecto. Y Claro. así creo que con un montón de cosas, ¿no? Con un montón de cosas. Y es distinto ir a otro país con un trabajo como este que tenés ahora, en un cuerpo técnico, que ir como jugador o representar a la Argentina y salir al mundo y sentirte más argentino porque tenés ahí un rol que cumplir. Y sí, te diría que hasta que no tiene punto de comparación. Yo siempre cuando era chico, ¿viste? Escuchaba sobre todo a los futbolistas, que son los que más declaran en la televisión, y te decían, no, la selección es única, no tiene punto de comparación, eso es otra cosa. Y yo decía, pero qué raro, ¿no? ¿Cómo será? Y lo cierto es que cuando te toca y vas a otro lugar y estás, son 15, 20 personas en la delegación y sos argentino y te pones la camiseta y representás y querés ganar por tu país más que por lo personal o por el grupo que se formó. Eso sobre todo los deportistas, tiene un impacto en el rendimiento muy, muy intenso. Es como una situación muy intensa. Y la verdad es que es poco comparable al salir individualmente a trabajar en un lugar o en otro país. Jugar en la selección, tenían razón esos futbolistas que yo escuchaba, tenían razón. No tiene comparación. No hay como eso. No hay como eso. ¿Qué momento? Sí, decime. No, que te iba a decir que estamos hablando de jugar afuera, ¿no? De jugar afuera representando a tu país. Jugar adentro. Claro. Panamericano de Mar del Plata en el 95. De locos. Sí. No te lo puedo explicar con palabras.
tremendo, tremendo. La sensación es impresionante, impresionante. De lo mejor que me ha pasado en mi vida, no solamente como jugador de básquet, sino como argentino propiamente, obviamente. Qué recuerdo hermoso que trajiste para este momento. Imagínate lo que el recuerdo genera. Los marplatenses tenemos en la mente ese partido de la final de los Panamericanos del 95 de básquet, el polideportivo lleno. No va a faltar una persona que te diga, había gente hasta en las escaleras. Y el gran triunfo de Argentina, la medalla de oro, un hito del deporte que se repitió recién ahora en el 2019, cuando la camada actual ganó la medalla de oro en Lima, pero hasta ese momento ustedes habían sido los últimos, pasaron 24 años. Claro. Aparte, Flor, el impacto que fue para nosotros en todo sentido, porque íbamos a jugar supuestamente en el mejor estadio que había en el país, que se estaba inaugurando. Primero lo inauguraron los chicos de vóley, que también salieron campeones, sí. Y después vinimos nosotros en los 15 días siguientes. Pero bueno, era debutar probablemente en la cancha más grande que había en el país, y para nosotros era una incertidumbre, porque nosotros estábamos acostumbrados a jugar en canchas con poquita tribuna, con mucho punto de referencia atrás de los aros, que para los jugadores de básquet visualmente es muy importante tener puntos de referencia, y de golpe entramos a ese monstruo gigantesco que cuando íbamos a entrenar nos parecía enorme, y cuando había 10.000 personas parecía que era una cosita así de chiquitita. Entonces era como todo muy ambiguo, ¿viste? Era como que no te podías ubicar y no tomábamos dimensión de lo que estaba pasando. Pero bueno, menos mal que estaba Juan Esquil, que a él no le importan los puntos de referencia, si hay o no hay. Él la mete igual en cualquier lugar. Así que menos mal que estaba él. Pero fue hermoso, fue hermoso. Fue una vivencia extraordinaria, inolvidable. La locura de la gente. Fue hermoso, hermoso, hermoso. ¿Y con la selección afuera, Gaby, algún recuerdo que te haya movilizado? No, y el recuerdo más grande que tengo, así, más movilizante para mí fue el Mundial de juveniles, que se le decía juveniles en aquel momento, que ahora son de U18 o U19, no sé. En Edmonton, en Canadá. Claro. Sí. Fue como el cierre, no sé si tanto cierre, porque después seguimos, pero fue como el corolario de un grupo que se juntó en cadetes, en los U17, y fuimos subiendo de categorías y jugando juntos durante muchos años, y haber salido terceros ahí en ese mundial, con un equipo que dábamos mucha ventaja en muchos lugares de la cancha, fue extraordinario, inolvidable. De esos recuerdos que guardan muchas sensaciones, ¿viste? Claro. Que son difíciles de explicar. Te puedo nombrar 1000 cosas, pero no te voy a transmitir nada, porque el sentimiento de jugar con esos chicos para mí fue inolvidable. Me acuerdo hasta hoy de absolutamente todo lo que pasó y de la personalidad de cada uno de mis compañeros. Porque nos queríamos, porque queríamos estar juntos, porque o sea, pasaban cosas muy de jóvenes y llenos de sueños y de objetivos, y estábamos tremendamente unidos. El Puma Montegia quiere ir al shopping. Todos al shopping. Gaby Díaz, que era un enfermito, quería ir a jugar al básquet callejero con unos que estaban. Todos íbamos ahí. El Lolo Farabello armó un partido de fútbol con los brasileros después de que terminó el torneo. Todos a jugar al fútbol. Así era todo el tiempo. Y eso, más allá del resultado, que termina siendo una consecuencia de cosas,
son situaciones inolvidables y más se suma que representás a tu país en un lugar tan lejano como Canadá. Qué lindo grupo ese. Estas charlas me hace acordar a tantas sobremesas que hemos tenido compartiendo equipo de transmisión en Deporte B y qué ricas historias que tienen nuestros deportistas. Bueno, además vos como narrador sos excelente, siempre tenés el humor, la capacidad de escribir y de generar climas. Me encanta escucharte contar historias de básquet y, bueno, obviamente también hay muchísimas cosas que van pasando en tu vida deportiva, ahora iniciándote como entrenador, y también en algún momento me contaste que te fuiste a jugar a Bolivia. ¿Tuviste una experiencia como jugador en Bolivia? Sí, sí. El otro día la conté acá en una sobremesa y se rieron tanto, porque claro, estamos en un lugar internacional, de alguna manera. Dentro de lo internacional, nosotros en el equipo tenemos jugadores que se desempeñan en el ámbito internacional. Taylor Guillén juega en México, Michael Carrera juega en España, bueno, Nico viene de México, y entonces empiezan a contar cosas y yo tiro la de Bolivia, ¿entendés? Como experiencia profesional, que no quiero desmerecer ni mucho menos, pobre, a los que me contrataron sobre todo, pero lo cierto es que yo había terminado la temporada en Boca en el 2001. El país sí que estaba explotado ahí. Todo el mundo caceroleando cada 5 minutos, estaba todo un desastre. Bueno, ya todos sabemos lo que pasó en el 2001. Y de golpe, una mañana, una tarde, nos levantamos de la siesta y el dólar que estaba 1 a 1 pasó a estar 5,50. Y al otro día salía 6, al otro día salía 7. Y me llaman por teléfono y me dicen, hay un lugar para ir a jugar de extranjero en Bolivia. Hay $1.000. ¿Para qué me voy nadando? Le digo. Entonces empecé a nadar así y llegué a Bolivia. Estuve ahí y me hice una platita divina y me vino bárbaro. Y después volví porque habíamos clasificado, nos fue bien, qué sé yo, y volvimos y clasificamos y otra vez. Pero para mí fue constructivo haber ido ahí, no solamente por el dinero, porque pase por eso, sino porque jugando como extranjero en un lugar así, que supuestamente es, o sea, basquetbolísticamente es de mucha menor categoría que Argentina, y socialmente probablemente también, poniéndome en ese lugar, pude entender a los americanos o a los norteamericanos que van a jugar a la Argentina. Porque yo siento que a ellos les debe pasar como lo mismo. Vienen a jugar en un nivel basquetbolístico menor, ¿no?, a los que ellos están acostumbrados, y a un nivel social probablemente también menor. Entonces, muchas veces los criticamos, muchas veces no los entendemos, muchas veces dentro de los equipos no nos gusta porque se aíslan. Hay un montón de cuestiones que nosotros cuestionamos justamente, pero que no las entendemos porque no las vivimos. Y en esas pequeñas semanas que estuve como súper extranjero en Bolivia, ahí lo pude entender. ¿Te sentías Michael Jordan? Sí, no tanto, ¿eh? Fíjate que con esta cara casi me dan el DNI de ahí, boliviano. Qué buena experiencia. Gaby, la verdad que me encanta charlar con vos, hemos repasado distintos temas y no quiero dejar de decir que como compañero de trabajo has sido un excelente compañero, de los mejores que he tenido. Gracias. Solidario, generoso, divertido, muy, muy compañero y súper profesional. Creo que hemos aprendido juntos también en ese tiempo que nos tocó compartir en transmisiones de básquet de televisión y
bueno, ojalá que se repita, que sigas también en el rubro del periodismo o analista de básquet, que la verdad que es lindo escucharte y es interesante, así que yo me doy por agradecida de haber compartido muchos partidos con vos y ojalá haya otra oportunidad, ¿no? Sí, claro, que haya otra oportunidad. Yo sobre ese tema lo que tengo para decir es que cuando una persona que hace casi durante 40 años lo mismo, como lo hice yo, yo me retiré a los 40 años, yo aprendí a vivir la vida en equipo. O sea, yo salgo solo a la calle y no sé nada, no sé cómo se hace, no puedo. Necesito tener gente, necesito hablar con gente, necesito planificar con gente y necesito que la gente me ayude todo el tiempo. Entonces, después de estar un tiempo retirado, para mí haberme involucrado en una situación de equipo, como nos pasó, Flor, en la televisión, para mí fue como volver a respirar, o sea, como volver a vivir. El único equipo en el cual participaba yo era mi familia, mi casa, pero necesitaba de la otra, ¿viste? De la del trabajo. Y la verdad que haber trabajado en la tele y sobre todo con Carlos y con vos, para mí no solamente fue un aprendizaje tremendo sobre los medios de comunicación, de la importancia que el que aparece en la televisión sepa transmitir y le llegue al que está mirando, que eso es todo un tema, no es ponerse ahí nada más, o por lo menos para mí, y haberlo hecho con ustedes, con vos, Florcita, que sos una divina, una gran profesional, que prepara mucho las cosas más que yo, que en esos pies que quedaban ahí le tiramos un pie a Flor, total lo va a resolver, decíamos nosotros, pie para Flor, todo, salía todo perfecto. Esas cosas, bueno, yo lo digo con humor, pero lo cierto también es que se aprende de eso. A partir de ahí, obviamente, empecé a preparar un montón de cosas más previas a los juegos. Pero fue hermoso y deseo con todo mi corazón que se vuelva a repetir. Ojalá, ojalá. Gran equipo con Carlos Altamirano y toda la gente de la parte técnica del canal que era excelente y que por eso lo que decís está buenísimo, Negro, para terminar, que no sabés vivir de otra forma que no sea en equipo por tu vida deportiva y bueno, eso también tendríamos que copiar un poco todos y pensar más de trabajar en equipo en la vida y en la sociedad para ser un poquito mejores. Así que me parece que está buenísimo para cerrar esta linda charla y agradecerte que te hiciste un rato en Venezuela, en pleno trabajo, con objetivos deportivos por cumplir y ojalá que lleguen lo más lejos posible. Saludos a Nico Casalánguida, que también como vos nos representa en el mundo de manera excelente y seguramente será una gran experiencia para atesorar en tu vida este paso por Venezuela. Sin duda, Flor, sin duda que va a ser una buena experiencia. Estoy convencido que es el inicio, estoy convencido que tiene que ser así. El hecho de haber jugado casi 25 años como profesional no me acredita absolutamente a nada. Y me doy cuenta